But the truth is I don't know where I let you go and lost my way. Said it would never happen, then walked at the door, yeah, once again. Can't even start to imagine a life without you, I can't understand. Can't believe I lost my way, tell me that it's not too late. Gravity, come do your thing, cause I can't trust these broken wings. I'm falling into your arms again, into your arms again. I'm falling to where it all began, where it all began. Call it my only shot, cause it's the only hope I got. No looking down, I'm jumping off head first. I'm falling, falling, falling into your arms again, into your arms again. Breathing in the air, nothing can compare to a new sunrise. Yeah, back where I belong, in the comfort of your arms, the future looks bright. Said it would never happen, then walked at the door, yeah, once again. Can't even start to imagine a life without you, I can't understand. Oh, can't believe I lost my way, tell me that it's not too late. Come do your thing, cause I can't trust these broken wings. No. I'm falling into your arms again, into your arms again. I'm falling to where it all began, where it all began. Call it my only shot, cause it's the only hope I got. No looking down, I'm jumping off head first. I'm falling, falling, falling into your arms again, into your arms again. Even when I slip and fall, even when I drop the ball, yeah, it's you, you're always there to wrap me in your arms. Even when I slip and fall, you're with me through it all. Through it all. You're with me through it all. You're with me, I know you'll be. I'm falling into your arms again, into your arms again. Yeah, I'm falling to where it all began. Call it my only shot, cause it's the only hope I got. No looking down, I'm jumping off head first. I'm falling, falling, into your arms again, into your arms again. Oh yeah, I'm falling into your arms again. ¿Cómo están todos? Muchas gracias porque están apartando tiempo para poder estar con nosotros durante esta mañana. Hoy tengo una sorpresa, nos va a acompañar en la música Mark. Nos conocimos hace un tiempo atrás y cuando lo escuché, yo siempre le he dicho, I'm always telling the people that you're my favorite singer. And it's true. I'm saying that on social media. So it confirms that. So, es mi cantante favorito. Lo quiero mucho. Y thank you, Mark, for being here. Do you want to say something to the people? I can add some subtitles. Yeah. No problems. Gracias por tenerme. Hagámoslo. Here we go. Here we go. Ok, espero que podamos tener un bonito tiempo esta tarde, mañana. No sé de qué país nos estás escuchando, pero posiblemente sea en la tarde. Y si sabes las canciones, cántalas con nosotros. ¿Te parece? strange and lovely sound. I hear it in the thunder and the rain. It's ringing in
like cannons in the night. The music of the universe plays. See, you are holy, great and mighty. The moon and the stars declare who you are. I'm so unworthy, still you love me. Forever my heart will sing of how great you are. Beautiful and free, song of galaxies, reaching far beyond the Milky Way. Let's join it with the sound. Come on, let's sing it out as the music of the universe plays. Tú eres santo, grande y fuerte, la luna y estrellas lo declararán. Y aunque no soy digno, me sigues amando. Mi corazón siempre declara tu majestad. All glory, honor, power is yours, amen. All glory, honor, power is yours, amen. All glory, honor, power is yours, forever, amen. Y toda gloria y poder y honor tuyo es. Y toda gloria, poder y honor tuyo es. Y toda gloria, poder y honor por siempre. Amén. Eres santo, grande y fuerte. La luna y estrellas lo declararán. Y aunque no soy digno, me sigues amando. Mi corazón siempre declara tu majestad. Eres santo, grande y fuerte. La luna y estrellas lo declararán. Y aunque no soy digno, me sigues amando. Mi corazón siempre declara tu majestad. Yeah. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo, no merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Well, I was your foe, still your love fought for me. You have been so, so good to me. Well, I felt no worth, you paid it all for me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming
escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me sostiene, amor sin condición, me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Hola amigos de Amor Original, los saluda Rubiel Ortiz, pastor de Iglesia Renacer en Saltillo, México. Les mandamos un abrazo, estamos orando por ustedes. Sabemos que ustedes van a hacer historia en la ciudad de Austin. Dios va a hacer la diferencia a través de ustedes. Amigo César Soto, te mando un abrazo, sé que Dios los va a respaldar. Muchas gracias, Erubiel, por el saludo y muchas gracias, Mark, por cantar y tocar junto a nosotros. Fue un tiempo que lo pasamos muy bien y yo creo que ustedes en su casa lo notaron. Es que cada vez que he tenido la oportunidad de tocar junto a Mark aquí en Austin, en la Austin New Church, ha sido siempre un tiempo muy pleno. Búsquenlo en sus redes sociales. Les estoy dejando aquí abajo la info para que lo puedan seguir, al menos en Instagram. Hoy comenzamos la serie, Las 7 mesas del escándalo. Este va a ser un recorrido en el que estoy tomando como referencia 7 mesas que a mi juicio destacan en el Evangelio de Lucas y que muestran el cómo, con el solo hecho de sentarse en esas mesas, Jesús desafió los sistemas sociales y religiosos de la época y también veremos la forma en que quiere seguir haciéndolo hoy. Ese podría ser más o menos el resumen de lo que nos espera en estas 7 semanas. Si bien yo quiero que tú estés presente en estas 7 semanas y que te comprometas, no conmigo, sino contigo mismo, a poder pasar por este tiempo de aprendizaje, no puedo garantizar que vas a saltar de emoción cada vez que escuches los sermones, los mensajes. Es más probable que en algunas ocasiones, de hecho, quieras dejar de escuchar. Pero te aseguro que aunque no coincidas en todo lo que quiero compartirte, si resistes, que esa es una posición un poquitito pesimista, ¿ok? Si logras disfrutar esta serie, eso es más positivo, este mensaje puede cambiar tu percepción de la vida, de Dios y del Evangelio para siempre. Tal vez son grandes palabras para anunciar una serie, pero es que el poder transformador de esta serie no está en mi elocuencia o lo que yo pueda decir o no decir.
está en el texto que vamos a analizar y cómo la riqueza está ahí. Es simplemente querer verla. Hoy no solo quiero hablarles de un pasaje de la Escritura y ya. Lo que quiero hacer es explicarte más o menos mi proceso de aproximación al texto bíblico. Y creo que si logro explicarlo, tú también podrás aplicarlo a tus lecturas y esto puede ser todavía más constructivo. Ok, partamos entonces. Los evangelios se nos presentan, o las historias de los evangelios se nos presentan como en grandes olas, grandes movimientos, que frecuentemente obviamos estos grandes movimientos. Y cuando los obviamos estas grandes olas de las que estoy hablando, terminamos leyendo la Biblia con un nivel de fragmentación enorme. Nos concentramos en versículos específicos que hacemos emerger, por supuesto, muchas veces fuera de sus contextos, y desde esa nueva posición elevada que les dimos a ese versículo que lo elevamos, los usamos para defender posturas doctrinales e incluso, y eso es lo más lamentable, los usamos para atacar a otros. Seguramente tú has visto eso en redes sociales, como de un lado se tiran versículos bíblicos y del otro bando se tiran otros versículos bíblicos, haciendo de la Biblia un objeto, haciendo de las palabras de Dios contenidas en ese texto un instrumento egoísta. Pero cuando entendemos que cada libro de la Biblia está tremendamente conectado entre sí, podemos ver esas grandes olas, esos grandes movimientos e incluso detectar interrupciones de ese ritmo de olas y descubrir incluso posibles intervenciones que no pertenecen al autor o autores originales. Aunque disculpen este lapsus, ni siquiera académico, pero más complicado de lo que hubiese querido. Discúlpenme por eso. Prometo no hacerlo nuevamente en estas transmisiones en vivo, ¿ok? Bueno, no sé si es una promesa que puedo cumplir totalmente, pero ok, es mi intención. Sigamos. En esta primera mesa es una que encontramos en Lucas capítulo 5, versos del 27 al 32. Y esta mesa la he titulado La Mesa de los Marginales. Lo que vamos a encontrarnos en ese pasaje es el llamamiento de Leví. Y tengo mi Biblia por acá. Disculpen que salga del marco de escena. Vamos a dejar que esta cosa enfoque nuevamente y vamos a leerla. Y si tienes tu Biblia, búscala también. Dice, después de esto salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado a la mesa donde cobraba. Sígueme, le dijo Jesús. Y Leví se levantó y lo dejó todo y lo siguió. Luego Leví le ofreció a Jesús un gran banquete en su casa y había allí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. Verso 30. Pero los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, les reclamaban a los discípulos de Jesús: ¿por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? No son los santos los que necesitan médico, no son los sanos, los que necesitan médico, sino los enfermos, les contestó Jesús. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, para que se arrepientan. Dejo el texto, la Biblia por allá. Interesante pasaje. Ok, lo primero que puedo notar de esta historia es que al principio hay una invitación a mirar hacia atrás de lo que ocurrió antes. El verso 27, que fue el primero que leímos, dice, después de esto. Entonces uno se tiene que preguntar, bueno, ¿después de qué? Entonces decidí ir, y acá es donde estoy explicando mi proceso a través del cual logro acercarme a ese texto. Entonces decidí ir hacia atrás. Y como esto se trata del llamado de Mateo al seguimiento de Jesús, a ser un discípulo, me fui hasta el inicio del capítulo que la NBI ha titulado Llamamiento de los primeros discípulos. Y como esto tiene que ver con los inicios del ministerio de Jesús, decidí ir hasta la primera aparición ministerial de Jesús, un capítulo más atrás. Y me detuve en ese capítulo más atrás, en el 4, en el verso 18 del capítulo 4. Jesús está en la sinagoga
Le entregan el rollo del profeta Isaías para la lectura y desde ahí lee un verso y luego de leerlo va a decir lo siguiente: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Por favor, no crean que me perdí en el camino, ¿ok? Todo esto está conectado y es maravilloso observarlo en perspectiva. Verán, el verso que Jesús lee dice así. Un segundo, voy a buscar mi Biblia. Ok, ya estoy en foco. Dice más o menos así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Sobre este pasaje hay mucho que decir y eventualmente lo haremos. Pero lo que quiero observar es el mensaje liberador y restaurador que describe el ministerio de Jesús. Buenas noticias, libertad, sanidad, anunciar el favor de Dios. Desde ese momento, el texto de Lucas nos mostrará el desarrollo de ese ministerio. Y si sigues la lectura del capítulo 4, verás que Jesús expulsa demonios y sana enfermedades. Y ya en el capítulo 5, luego de llamar a Pedro, Jacobo y Juan al ministerio, Jesús va a sanar a un leproso y a un paralítico. Jesús está haciendo la obra que anunció antes en la sinagoga. Está sanando, liberando, restaurando. Ahora, permítanme detenerme en las acciones sanadoras del capítulo 5, que es el capítulo que contiene la historia que estamos viendo o analizando el día de hoy. Jesús sana a un leproso. Y hay algunas cositas que quiero mencionar sobre eso. Los leprosos estaban marginados de la sociedad, lejos de toda comunión, incluso con sus familias. Ni hablar del resto de la sociedad, ni hablar de la religión. Eran impuros y la reacción de la gente era de evitarlos a toda costa. Jesús sana después del leproso, por lo menos en este capítulo, a un paralítico, otro marginado de la sociedad, incapacitado de sustentar a su familia, sustentar a su familia en caso de que hubiese quedado paralítico por algún accidente después de haberse casado. Pero no solo eso, excluido también del ritual religioso, pues era prohibida la entrada a la gente minusválida con algún defecto físico. La entrada estaba prohibida incluso a los patios del templo. Y no solo eso, además cargaban sobre sí no solo la enfermedad, sino el estigma o el prejuicio social que decía que si alguien estaba enfermo era consecuencia del pecado. No han cambiado demasiado las cosas al respecto en algunos círculos. Es por eso que el mayor escándalo al momento de la sanidad de este paralítico en realidad no es la sanidad, sino que Jesús perdone sus pecados. Un perdón fuera de los márgenes del templo, fuera de los márgenes del sistema religioso. 2 marginales han sido restablecidos social y religiosamente. Y es entonces que leemos el verso 27 al que hacíamos referencia. ¿Cómo es que decía? ¿Se acuerdan cómo decía el verso 27? Decía, después de esto salió Jesús. Después de haber anunciado la intención de su ministerio, después de haber sanado a muchos, después de haber llamado a los discípulos o a algunos de ellos, después de haber reintegrado a la sociedad a 2 marginales. Todo lo anterior ha establecido las bases para un escándalo aún mayor. Jesús ahora llama al discipulado, llama al seguimiento a un recaudador de impuestos. Uno que sin estar enfermo físicamente ha sido excluido de la comunión del pueblo y por supuesto de la religión. Uno que es considerado traidor de la nación por ser parte del engranaje de opresión que Roma ha impuesto en la región. Este recaudador de impuestos acepta el llamado y dice el texto que lo deja absolutamente todo.
No solo eso, prepara la primera de las mesas del escándalo. Una mesa que ofrece a Jesús y en la que Jesús se sienta con el mayor de los sagrados junto a sus discípulos, por supuesto. El texto dice que en la mesa, además, se sientan otros recaudadores de impuestos, es decir, otros rechazados. Pero además de los recaudadores de impuestos, no importa cuántos sean, el texto dice que hay más gente que los religiosos de aquel tiempo van a considerar, si tú lees el texto, los van a considerar, los van a llamar pecadores. Palabra que para nosotros a lo mejor hoy puede significar algo más suave, pero que en la época describe a otros marginales que son rechazados, probablemente por considerarles reprobos en su conducta moral, adúlteros, prostitutas, minorías rechazadas, que de seguro están sentados en esa mesa. La crítica, por supuesto, no se hace esperar. Y los fariseos le reclaman a Jesús. No, los fariseos no son tan valientes o no se han atrevido todavía a reclamarle demasiadas cosas a Jesús. Lo hacen a sus discípulos. Pero el que contesta la crítica no son los discípulos, sino Jesús. Él toma la crítica y la contesta. Jesús dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, para que se arrepientan. Jesús, después de sanar enfermedades físicas, enfoca su acción a enfermedades que son menos obvias, las enfermedades del alma, las enfermedades de una sociedad y de un sistema religioso que cree que para preservar su santidad la solución es excluye a los leprosos, excluye a los paralíticos, excluye a los recaudadores de impuestos y otros de moral reprobable. Sin embargo, Jesús toca a los leprosos, perdona a los que creen que están enfermos por causa del pecado y al tocar y perdonar les sana el alma antes del mismo cuerpo y no ve como limitante la reputación de un recaudador de impuestos para llamarlo a ser parte de su equipo ministerial y sentarse en la mesa con él y todos los amigos que le quedan, otros rechazados. En el mundo antiguo, sentarse a la mesa a comer con alguien es una declaración pública que muestra que se desea tener amistad con esa persona, que se le acepta, que se le ama. Por demasiado tiempo, la iglesia de Jesucristo, al menos una gran porción de ella, ha creído que la mesa en la que Cristo se sienta es santa porque todos los que están ahí son santos. Y ese ha sido uno de los más grandes errores que hemos cometido. Porque la mesa es santa, no porque nosotros seamos santos, sino porque Jesús come con los que otros consideran pecadores, porque los ama, porque los abraza, porque los toca, porque es esa dinámica en la que hay comida, risas y aceptación. En esa dinámica es en donde la santidad de Dios se manifiesta. Lejos del altar de los sacrificios, lejos del sistema sacerdotal, lejos de la religión, pero pegados a la comunión con Dios. Esa es la mesa en que Cristo se sienta, sin culpas, sin condena. La culpa y la condena, las aprendimos nosotros como medios de manipulación. Pero el amor, el verdadero amor, no necesita manipular a nadie, ni quiere manipular a nadie. Cuando Jesús le responde a los fariseos, y esto es muy curioso, sus dichos son más dinámicos de lo que uno cree. Jesús dice que ha venido a llamar a pecadores y no a justos. Y dentro de la teología judía de la época, nadie podría jamás considerarse realmente justo. Por lo tanto, cuando Jesús les dice que ha venido a pecadores y no a justos, les está diciendo, hey muchachos, ustedes que juzgan a la mesa, yo vine por ustedes también. Esta mesa también está abierta. Vengan y siéntense conmigo. Yo me pregunto, y te pregunto a ti, que estás ahí detrás de esta pantalla, si Jesús te invitara a esa mesa, con la mano en el corazón,
¿Te sentarías en esa mesa? Si lo haces, te aseguro que nunca más serás igual. Y a ti, que a lo mejor no eres de los que juzga las mesas en donde Jesús se sienta, si a ti, que a lo mejor eres de aquellos que desesperadamente están esperando que una mesa se abra así de generosa, quiero decirte que la mesa de Jesús siempre ha estado abierta para ti. Y te pido perdón en nombre del cristianismo en particular por las veces en que se te negó un asiento en la mesa que Jesús abre para compartir con todos. Oremos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta tarde en la que hemos cantado, en la que hemos compartido tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permites de estar juntos, virtualmente juntos, a lo mejor socialmente distantes, pero cercanos en el corazón. Señor, danos la fuerza para poder deshacernos de nuestras cargas religiosas que nos impiden aceptar a otros, a otras, pensando que si se sientan conmigo, entonces todo esto se va a descontrolar y esto ya no va a ser lo santo que yo quiero que sea. Permítenos entender que a veces eso santo que nosotros creemos que es simplemente eso, algo que nosotros creemos que es y nada más. Y que tu plan es diferente y que tu plan es de aceptación, es de restauración. Muchas gracias, Dios. Que tu bendición alcance a todos los que hoy tuvieron la posibilidad de escuchar este mensaje y que podamos multiplicarlo en otros durante los días que vienen. Amén. Gracias por conectarte esta semana. Hoy empezamos suave. Hay mesas mucho más escandalosas. Yo te invito a que podamos juntarnos este y todos los otros domingos a las 12:30 para que podamos hacer comunidad juntos. Un fuerte abrazo, que Dios les bendiga.